Una de las cosas que más preocupa al fandom de One Piece es lo que puede pasar al terminar la serie. Al ser un manga tan exitoso y que genera tanta plata, es lógico pensar que puedan surgir proyectos que nadie pidió, como One Piece Next Generations, One Piece GT, One Piece Daima, o algo de ese estilo con el único fin de seguir exprimiendo la franquicia y facturar del cariño que los fanáticos le tenemos al manga original. Sin embargo, creo que proyectos que sí que podrían funcionar y nos encantaría ver a los fanáticos de la obra serían miniseries o spin-offs centrados específicamente en personajes de la obra en los cuales no se profundiza demasiado, pero que son extremadamente populares y queridos por los espectadores. Por Dios, qué gran idea. Así que nada, en esta ocasión traemos a 7 personajes que sí o sí podrían tener su propio spin-off, por lo que suponiendo que ya se suscribieron al canal, dejaron su perro like y me fueron a seguir a mis diferentes redes, ahora sí ya empecemos con este desmadre de una buena vez. Empecemos con uno de los personajes más hablados de las últimas semanas. Lógicamente, cuando el papá del prota gane protagonismo en el manga, se nos contará un poco más sobre su pasado y sus motivaciones para crear el ejército revolucionario. Sin embargo, al ser un flashback de unos cuantos capítulos, es evidente que no se profundizará al 100% en toda su aventura. Y aquí es donde un spin-off del personaje podría ser un proyecto tan interesante. Dándole el formato de miniserie podríamos ver todo lo que vivió Dragon desde su niñez, cómo fue tener a Garp de padre, que lo motivó a unirse a la marina, veríamos todas las aventuras y tragedias que tuvo que presenciar en dicha organización, se podría profundizar más en su supuesta rivalidad con Akainu si es que de verdad existió, podrían darle más impacto al momento de su salida de la marina, y claro, podríamos ver toda su aventura como desertor de la marina hasta convertirse en el criminal más buscado de todo el planeta. De igual manera, el tener un protagonista como Dragon podría ser refrescante para la franquicia, pues sería todo lo contrario a como es Luffy. A diferencia del prota, que es un enfermo temerario que solo sabe soltar chingadazos, Dragon es mucho más metódico, estratégico y calmado a la hora de enfrentar a un oponente. En lugar de invadir un lugar y rezarle a Oda para que el guión esté de su lado, este flaco dedica años de su vida a crear planes que irán debilitando poco a poco al gobierno mundial. Un método diferente a lo que estamos acostumbrados, pero que podría ser bastante interesante si se trabaja de la manera correcta. Por lo que, a pesar de no ser el personaje más carismático o querido de la obra, yo no me quejaría si en un futuro se animan a crear un spin-off de Dragon. Seguimos con dos de los seres más hermosos que hayan presenciado mis ojos. Cualquiera de estos dos personajes tiene el potencial suficiente para tener una miniserie enfocada enteramente en sus historias y en sus aventuras como piratas, sin mencionar que al ser dos personajes tan queridos por los fanáticos, cumplirían perfectamente el objetivo de generar montones de billetes. Es una mina de oros. Dicho esto, empecemos con el papi Mihawk. A diferencia de Dragon, este hombre no tiene un papel tan protagónico para el futuro de la serie, por lo que seguramente se profundizará mucho menos si es que llegamos a ver un flashback de él dentro de la obra, pero aún así, a pesar de no ser un personaje protagónico, el misterio que rodea a Mihawk puede dar para un spin-off increíblemente entretenido. Sobre su infancia no sabemos absolutamente nada, pero seguramente se puede exprimir mucho para entender sus motivaciones de volverse un genio con la espada, y mejor aún se nos podría contar quién fue el que lo entrenó, pues sobra decir que convertirse en el mejor espadachín del planeta, con un excelente dominio de hakis, no es algo que se consiga entrenando solo, por lo que seguramente tuvo un maestro extremadamente roto, y lógicamente fue perfeccionando sus habilidades con el tiempo, enfrentando a personajes fuertes como el Colorado cuando era joven. Sin mencionar que lo que más llama la atención sobre este precioso es su reputación como el cazador de marines. ¿A quién no le gustaría ver cómo este sujeto se hizo fama como un pirata aterrador que se bajaba a los marines que se le ponían enfrente y por qué no quizá ver algunos enfrentamientos contra almirantes o futuros almirantes de aquella época? Eso sí, al igual que Dragon, el guapo este no es el personaje más carismático, por lo que dudo mucho que le dedicaran un spin-off entero solo por su bello diseño. Aunque bueno, en el mundo de live action, Matt Owens en su momento comentó que le gustaría hacer una serie dedicada en la historia de Mihawk cuando era joven, por lo que aunque parezca improbable, supongo que de momento no hay que descartarlo del todo. Ahora pasando a todo lo contrario, el que sí es un sujeto extremadamente carismático, igual de querido por los fanáticos e igual de fachero que Mihawk, sería su rival el Colorado. Sobre este sujeto sí que veo bastante posible un futuro spin-off centrado única y exclusivamente en su vida como pirata. De hecho, a Shanks ya lo hemos visto aparecer en el spin-off dedicado al pibe Dona, por lo que no me parecería descabellado que en un futuro se haga uno centrado específicamente en la vida de este pirata. Creo que es más que evidente porque una miniserie de Shanks dejaría montones de dinero para la franquicia y para los fanáticos sería una joya. A día de hoy, a pesar de que sabemos unos cuantos sucesos de su vida como pirata, lógicamente no tenemos detalles muy específicos y casi no se ha profundizado nada en sus aventuras con Roger y su vida como pirata tras la muerte de su capitán. Obviamente cuando Shanks deje de aparecer cada 100 capítulos y de verdad le den protagonismo, conoceremos mucho más de su pasado, del por qué no quiso ir por el One Piece tras la muerte de Roger y demás misterios que lo rodean actualmente. Sin embargo, al igual que con Dragon, aunque le dediquen algunos capítulos enfocados únicamente a él, aún quedará mucho margen para
para poder saber más sobre sus aventuras como aprendiz, ver cómo inició y vivió su rivalidad contra Mihawk, cómo fue su entrenamiento con Roger, Rayleigh y el resto de piratas de Roger, cómo fueron sus primeros años como capitán de su propia tripulación, ver momentos divertidos al estilo los Mugiwaras pero con Yasop, Beckman y el resto de sus comandantes, cómo ganó sus primeros territorios hasta convertirse en un emperador, y lógicamente podríamos ver sus duelos contra otros piratas legendarios como Kaido o contra marines rotos que se hayan cruzado en su camino. Básicamente una vida repleta de aventuras impresionantes y peleas chulísimas que no me molestaría para nada que la conviertan en spin-off independiente para conectar un poco más con uno de los personajes más queridos de toda la obra. Obviamente, uno de los personajes que más llama la atención a día de hoy y que todo el fandom pide a gritos que nos muestren más sobre él sería el mismísimo Shebek. Cada que el sujeto aparece, ya sea en una simple silueta o únicamente un diálogo, el fandom pierde la cabeza, y por más que Oda trata de contentarnos mostrando más sobre su tripulación, jamás es suficiente para satisfacer al fandom. Creo que no es suficiente, quiero más que esto, más. Tanto es el entusiasmo por Shebek y su legendaria tripulación que algunos fanáticos aseguran que el dedicarle unos cuantos capítulos en la obra no sería suficiente, por lo que deberían hacerle por lo menos una película para contarnos todo lo relacionado a Shebek y así profundizar más con este personaje y sus icónicas apariciones, al ser un personaje que se podría considerar malo o villano por ir en contra de personajes como Roger o Garp. Dudo mucho que se le dedique un spin-off centrado únicamente en su historia. Sin embargo, por lo poco que sabemos de él, a día de hoy muchos tenemos la idea de que Shebek es el villano de una historia mal contada. Lógicamente no tenemos ni perra idea sobre sus motivaciones o qué es lo que quería en God Valley, pero por lo que nos dijo Sengoku, este sujeto iba en contra de los dragones celestiales, iba en contra de los parásitos responsables de la esclavitud, la discriminación, el abuso y el asesinato sin sentido en el mundo de One Piece. Quizás sus motivaciones pudieron ser egoístas, pero un sujeto que quiere asesinar a esta escoria no me suena tan malo como lo quiere hacer ver el gobierno mundial. ¡El gobierno te miente! Y justamente por esto sería bueno un spin-off dedicado a este hombre, pues así podríamos conocer más a detalle cómo fue su infancia, qué lo motivó a volverse pirata, cómo se volvió tan fuerte como para liderar a semejantes leyendas, cómo es que fue reclutando a cada uno de los piratas Rocks, sabríamos a ciencia cierta cuál era su sueño, veríamos peleas con los marines más rotos de aquella época como lo era Kong, y demás detalles de los cuales quizá en el manga no se profundice lo suficiente. Por el gigantesco misterio que le está dando Oda a este personaje, quiero pensar que será demasiado relevante para el futuro de la historia, y tratará de contarnos lo más que pueda sobre esta leyenda. Sin embargo, una miniserie no me parece mala idea, teniendo en cuenta que este hombre lideró los mares en una época de la cual no sabemos prácticamente nada, teniendo muchísimo margen para crear personajes nuevos, rivales, historias y todo tipo de situaciones que seguramente nos volarían la cabeza por semejante epicidad. Y por último, pero no menos importante, tendremos al trío de oro, las tres leyendas más grandes de la época de oro de la piratería. Sin duda tienen el potencial más que necesario para protagonizar su propio spin-off y dejarnos momentos e historias increíblemente entretenidas. Primero que nada, empecemos con Shirohige. Este hombre, a pesar de ser una de las leyendas más queridas de la obra, con una de las muertes más emblemáticas y épicas de toda la serie, sigue siendo un personaje del que no sabemos prácticamente nada sobre su pasado y cómo fue su aventura como pirata, por lo que si le dieran una miniserie propia finalmente conoceríamos detalles de su infancia que en el manga únicamente se tocaron de manera superficial o que se han omitido completamente. Sabríamos cómo es que murieron sus padres y qué trauma vivió desde pequeño como para que su sueño fuera conseguir una familia. Podríamos ver su época como novato entrenando sus hakis y consiguiendo la Gura Gura para hacerse más fuerte. Veríamos sus duelos más icónicos contra otras leyendas como Roger, Garp, Sengoku, Kaido, Shiki y quizá contra el mismísimo Shebek. Se podría profundizar más en su relación con la güera sabrosa y claro, podríamos ver la historia de cómo fue reclutando a cada uno de sus hijos, formando poco a poco la temida tripulación de los piratas de Barba Blanca. Una historia que aunque seguramente no llame tanto la atención como la de otros personajes del video, por lo menos a mí me encantaría conocerla y saber un poco más de una de las leyendas más importantes de la serie, de la cual Oda no quiso profundizar casi nada dentro del manga. Por otro lado, si hablamos de Garp, un spin-off enfocado en él también sería una joya. En este caso, estaríamos dando un cambio bastante brusco a lo que estamos acostumbrados, viendo una aventura desde la perspectiva de uno de los hombres más importantes de la organización rival de los piratas. Podríamos saber cómo funciona la marina desde dentro, podríamos saber cómo fueron los primeros años de Garp como un marino novato, veríamos más sobre su relación con Dragon e incluso podríamos saber quién fue su esposa. Siendo un sujeto tan carismático al estilo Luffy, veríamos muchos momentos divertidos con personajes como Sengoku, Zuru, Kong, Aokiji y demás marines que habrán convivido con él durante varias décadas. Y lógicamente se nos mostrarían sus duelos más emblemáticos como lo ocurrido en God Valley y por qué estaba tan obsesionado con enfrentar a Roger. Décadas y décadas repletas de aventuras impresionantes que obviamente nos encantaría ver al 99% del fandom, por lo que un spin-off dedicado
sacado este viejo me parecería tremendo. Y finalmente tendríamos al mismísimo rey de los piratas. Al igual que con Shanks, un spin-off inspirado en este hombre y su tripulación no me parecería muy descabellado. Prácticamente es un Luffy con bigote al que las cosas no le salieron tan bien, al llegar demasiado pronto a Laughtale y morir relativamente joven. Aún así, a pesar de no ser el elegido Joy Boy super legendario con una fruta mística, es evidente que el hombre vivió historias increíbles durante décadas, enfrentando a las leyendas más grandes de la época, visitando islas impresionantes, entrenando para convertirse en uno de los usuarios de Haki más rotos de toda la obra, y por supuesto recolectando las 4 piedras rojas para llegar a Laughtale y conocer la historia del siglo vacío. A diferencia del prota, Roger tardó más de 2 años en volverse un pirata famoso, por lo que hay décadas enteras repletas de historias espectaculares a las que evidentemente le podrían sacar muchísimo provecho en la franquicia y que los fanáticos han estado pidiendo desde hace años, sin mencionar que la serie funcionaría perfectamente teniendo personajes tan similares a los protas, como el capitán medio loco y sonriente con su sombrero de paja, y el vicecapitán medio sangrón pero refachero, con una cicatriz en el ojo y excelente usuario de la espada. Quizá lo único que faltaría dentro de la tripulación sería un poco de fanservice con monas chinas chichonas para sacar más dinero todavía. Pero bueno, como en la tripulación de Roger aparentemente no hay mujeres, eso se puede resolver sencillito dándole protagonismo a personajes femeninos de aquella época como Shaki, Zuru, la esposa de Roger o la gorda cuando todavía no estaba gorda. Delicioso. Así que nada, es más que evidente que con tantos personajes interesantes a los cuales no se les da el protagonismo que a los fanáticos les gustaría, el hacer spin-off independientes de algunos de ellos sería espectacular para introducirnos aún más en este mundo tan extenso que lógicamente está repleto de momentos icónicos y memorables desde mucho antes del inicio de la aventura de nuestros protas. Por lo que déjenme ustedes en los comentarios sobre qué personajes que no mencionamos les gustaría ver una miniserie enfocada completamente en ellos. De momento no tengo nada más que agregar, nos vemos en unos días con algún video mientras esperamos que se estrene el capítulo 1099 del manga.